se han incrementado drásticamente, ¿no? No solamente son más frecuentes, sino cada vez son más severas las infecciones, ¿no? Esto se debe a muchos factores, ¿no ven? Avances en cirugía, tratamiento del cáncer, tratamiento inmunosupresor que hay para diferentes afecciones, en casos de trasplante de órganos, y también, obviamente, la terapia a veces sostenida con inmunosupresores en pacientes que son portadores de enfermedades críticas como el reumatismo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el desafío está planteado y, por lo tanto, los antimicóticos son medicamentos que tienen que ser utilizados como un recurso para manejar estas infecciones, ¿no? Y en estos hay tres categorías, ¿ya? Uno son los medicamentos sistémicos para infecciones generalizadas o sistémicas. Luego hay otro grupo de medicamentos sistémicos orales para infecciones mucocutáneas. Y un tercer grupo que son fármacos tópicos para afecciones mucocutáneas, ¿ya? En el primer grupo vamos a ver la anfotericina B, la flucitosina y los compuestos azólicos, las equinocandinas, etc. Y en los fármacos de uso sistémico para afecciones mucocutáneas están dos, la glicofulvina y la terbinafina. Y finalmente, entre los antimicóticos tópicos tenemos la nistatina, clotrimazol y algunos otros derivados, ¿ya? En general, nosotros vamos a ver los antimicóticos, casi todos están disponibles con un efecto muy definido, o actúan sobre la membrana o componente de la pared celular, afectan la permeabilidad, afectan la síntesis de ácidos nucleicos, afectan la función de los microtúbulos o afectan el uso mitótico, ¿no? Esto en general. Ya cuando vemos la clasificación de fármacos incluidos, aquí tenemos entre los antimicóticos sistémicos, hemos ya mencionado hace un momento, anfotericina, flucitosina, los compuestos azólicos clasificados en triazólicos e imidazólicos, ¿verdad? Luego tenemos las equinocandinas, que son tres fármacos, tres componentes de uso predominantemente intravenoso, ¿ya? Luego tenemos el segundo grupo, que son los antimicóticos sistémicos para infecciones mucocutáneas, donde hemos dicho la glicofulvina y la terbinafina son los dos representantes. Finalmente, el tratamiento antimicótico tópico, que está compuesto por nistatina y otros compuestos como las alilaminas tópicas y los azólicos tópicos también. ¿Ya? En el primer grupo de antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas está la anfotericina B. Este es un macrolído poliénico muy utilizado, todavía vigente, a pesar de que tiene muchos años de uso. Las suspensiones clásicas eran las suspensiones coloidales, ¿ya? Muy bajo, digamos, muy utilizadas, pero con una toxicidad muy peligrosa cuando se elevaba la dosis. Y ahora actualmente las formulaciones lipídicas, ¿no? Que estas tienen alto costo, pero han devuelto un poco a la anfotericina B el margen de seguridad que necesitaba para ser un fármaco eficaz, ¿ya? En general, la anfotericina B es un fármaco que se administra solo por vía parenteral. Se une en un 90% a las proteínas séricas, ¿ya? Es de amplia distribución, excepto en el líquido cefalorraquídeo, donde penetra muy mal, ¿ya? Y se degrada por vía hepática y se elimina por vía urinaria, ¿ya? A dosis normales, la función hepática o la función renal no tiene mucho impacto en la dosificación, pero a altas dosis sí. La anfotericina liposómica es una formulación actual. El ambisoma, el Amphotec y la Belcet son las tres presentaciones. Esta formulación liposómica ha permitido disminuir drásticamente la toxicidad, manteniendo la eficacia del fármaco y obviamente permite el uso de dosis más altas con toxicidad selectiva, es decir, tóxico para el hongo, pero no para el huésped, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la anfotericina? Se une a un blanco llamado ergosterol, que está en la membrana del hongo, altera la permeabilidad y forma poros. Por lo tanto, se produce salida masiva de iones y macromoléculas
Por lo tanto, es un fungicida muy eficaz. ¿Ya? Tiene toxicidad selectiva. ¿Ya? Ahora, se han descrito mecanismos de resistencia que han hecho que, obviamente, aparezcan otros compuestos en reemplazo de la anfotericina B. ¿Ya? La resistencia se debe a que se altera el sitio de unión y modifica la permeabilidad. ¿Ya? O sea, se modifica no solamente la permeabilidad, sino también la estructura del blanco biológico de la molécula diana. La anfotericina B es un espectacular antimicótico de amplio espectro. ¿Ya? Ataca levaduras como la cándida y albicans y Cryptococcus neoformans. También tiene un buen espectro de acción en los agentes responsables de las micosis endémicas, como el histoplasma, capsulatum, el blastomyces, dermatitidis y el coccidioides mitis. Tiene también una eficacia muy grande cuando hablamos de mohos patógenos, como el Aspergillus fumigatus y los agentes responsables de la mucormicosis. Amplio espectro, es lo que caracteriza a la anfotericina B. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente tiene un amplio uso clínico, ¿cierto? Hablamos sobre que es muy eficaz en tratar las micosis sistémicas, es el tratamiento de inducción inicial para reducir la carga fúngica en todas las micosis sistémicas, ¿ya? Luego es reemplazado, obviamente, por fármacos menos tóxicos como los azólicos, ¿ya? Se recomienda una infusión endovenosa lenta a esta dosificación, 0,5 miligramos por gramo día, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inmunodeprimidos, también es el tratamiento de inducción inicial de elección, especialmente cuando estos son portadores de neumonía o meningitis criptocócica, ¿ya? Y también en infecciones por histoplasma o coccidioidomicosis, que es una infección sistémica. También, tópicamente, la anfotericina B ha mostrado eficacia en las úlceras corneales y queratitis, y también en las artritis micóticas, donde se aplica inyecciones intraarticulares, ¿ya? Es también eficaz, se ha descrito utilidad en las candidulias a través de administrar anfotericina con irrigación. ¿Ya? Y aquí están los efectos adversos. Esto ha limitado quizás el uso de las formulaciones coloidales. Hay una toxicidad relacionada con infusión, que se caracteriza por fiebre, escalofríos, espasmos, vómito, baja de presión, etc. Esto es cuando la infusión es a dosis convencionales, ¿ya? Pero cuando se habla de un daño renal, hay una toxicidad llamada acumulativa. Y esta es la que hay que tratar de evitar, ¿no? Es lesión tubular irreversible y disfunción renal cuando se administra la anfotericina, sobre todo a dosis muy altas, superiores a 4 gramos. Muy bien. El segundo fármaco sistémico es la flucitosina. Este es un fármaco análogo de la pirimidina. Se creía que era un antineoplásico, pero terminó siendo un antimicótico potente, ¿ya? Está relacionado con este compuesto llamado 5-fluorouracilo. ¿Cuál es la farmacocinética de este compuesto? Muy eficaz, con buena absorción oral. Este sí se absorbe por vía oral. Tiene un espectro más estrecho que el anterior. La dosis que se administra es de 100 miligramos por gramo día, ¿ya? Tiene muy buena distribución y buena penetración al hidrocefalorraquídeo. La vida media es de 3 a 4 horas y se excreta por filtración glomerular, ¿ya? Tiene un mecanismo de acción sui generis, ¿ya? Es interesante. Se metamorfosea este fármaco dentro del hongo. Se administra como flucitosina, es captado por la célula micótica a través de una enzima, la citosina permeasa, y dentro de la célula micótica, ¿ya? No conforme con esto, se vuelve a transformar en dos compuestos adicionales. La circofluorodesoxiolinina monofosfato y el trifosfato de fluoridina, ¿ya? El primero inhibe la síntesis de DNA y el segundo inhibe la síntesis de DNA. Por lo tanto, son también esta misma fungicida muy eficaz. ¿Ya? No debe utilizarse solo si puede
tener una acción cinética cuando se combina con la anfotericina B y los compuestos azólicos, ¿ya? ¿Cuál es el uso clínico de la flucitosina? Es muy eficaz en infecciones por criptococcus neoformans, cándida y mohos de la cromoblastomicosis. ¿Ya? Actualmente, en la meningitis criptocócica se utiliza como un tratamiento eficaz cuando se combina con anfotericina B. ¿Ya? Y cuando se asocia la flucitosina con el itraconazol, se logra un buen resultado en el tratamiento de la cromoblastomicosis. ¿Listo? Pero como monoterapia es de acción, como te digo, tiene un espectro muy estrecho y no es recomendable su uso porque rápidamente se desarrolla resistencia. ¿Bien? Aquí está. La resistencia se establece cuando se utiliza solo la flucitosina. ¿Hay efectos adversos? Sí, tiene muchos efectos adversos. Tiene acción sobre la flora intestinal y actividad tóxica en la médula ósea. La médula ósea da anemia, leucopenia y trombocitopenia, que son las más frecuentes. ¿Ya? Se metaboliza a nivel hepático, por lo tanto, la disfunción hepática puede establecerse también, pero esta disfunción es temporal, es reversible. Y la enterocolitis tóxica es otra complicación más rara, pero sí posible. Muy bien, y aquí habíamos quedado, ¿no es cierto? Y aquí enganchamos ya con la parte que corresponde, la segunda parte de nuestra exposición. Compuestos azólicos. ¿Ya? Los compuestos azólicos, hemos dicho, son compuestos sintéticos y estos compuestos azólicos, que son también fármacos sistémicos para infecciones sistémicas, se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Los imidazoles y los triazoles. Entre los imidazoles tenemos el ketoconazol o cetoconazol, también van a encontrar ustedes escrito así en otros libros, el miconazol, el clotrimazol, el iconazol, el butoconazol y el oxiconazol. Muchos de estos, por su toxicidad, solo se usan por vía tópica. En cambio, los triazólicos sí son de uso sistémico, ¿tá? Entre los cuales están el itraconazol, el fluconazol, el boriconazol, el terconazol, el isabuconazol y el posaconazol. Ya que tienen en común este núcleo azólico donde los reemplazos pueden dar los diferentes fármacos, reemplazos en diferentes posiciones de carbono y sustituciones de átomos de nitrógeno, dan como resultado variantes como los descritos en esta lista que ven ustedes como triazólicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de todos los compuestos azólicos? ¿Ya? Estos inhiben la citocromo P450 del hongo, ¿ya? Por lo tanto, al inhibir esta enzima, inhiben la síntesis del ergosterol, ¿ya? Ahora, en general, son más afines a la citocromo P450 del hongo más que a la del hígado humano, ¿ya? Esto es una particularidad sobre todo de los triazoles, porque estos sí se utilizan todavía de manera sistémica. Este es un cuadrito prestado del Carlson, donde está, ¿no?, descrito un imidazólico y muchos triazólicos, ¿no es cierto?, para que vean que sus diferentes perfiles farmacocinéticos, ¿ya? Por ejemplo, el ketoconazol es un fármaco que no se utiliza por vía sistémica, solo se utiliza por vía tópica. Es un imidazólico que tiene muchas interacciones medicamentosas, por lo tanto, solo es de uso tópico como antifúngico, aunque sigue siendo un eficaz fármaco antagonista de los glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿no? Entonces, ahí se utiliza todavía por vía oral o sistémica, pero acá, como antifúngico, solo se recomienda su uso tópico, ¿ya? En cambio, el resto sí son fármacos triazólicos que tienen diferentes vidas medias. Fíjense, el itraconazol tiene una vida media de 24 a 42 horas, el fluconazol de 22 a 31,
El que tiene vida media más corta es el voriconazol, 6 horas apenas. Y el que tiene vida media más larga es isavuconazol, que es de 132 horas. ¿No? Todas se administran por vía oral e intravenosa. Todos los triazólicos sistémicos. ¿Ya? Fíjate, también todos se eliminan por vía hepática, excepto el fluconazol, que tiene una eliminación predominantemente renal. Muy bien. El problema es de que la resistencia es creciente, se han reportado múltiples mecanismos y cada vez, ¿no? Por su uso frecuente, esta es mayormente reportada, digamos, en todos los estudios micológicos y cultivos que se hacen, ¿ya? Y esta resistencia tiene un punto negativo, que es una resistencia cruzada en todos los compuestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores, digamos, responsables de esta resistencia? Hemos dicho, ¿no? El uso masivo, la prescripción irracional, la venta libre, ¿no? Y los tratamientos incompletos. Esto genera resistencia. ¿Cuáles son los usos clínicos de los compuestos azólicos? ¿Ya? Estos también son de amplio espectro, especialmente los triazólicos, ¿ya? Cuando hablamos de itraconazol y voriconazol, vemos que son de muy buena acción contra levaduras, cándida, criptococcus neoformas y aspergillosis, ¿ya? También son muy utilizados en las micosis endémicas. Las micosis endémicas son producidas por estos 3 hongos: la blastomicosis, la coccidioidomicosis y la histoplasmosis, ¿ya? También estos compuestos azólicos se han posicionado antes que la anfotericina cuando hablamos de micosis resistente, especialmente por este hongo llamado Pseudo-Listeria bovidii, ¿ya? Entonces, tienen un amplio espectro también. ¿Ya? Tienen efectos adversos, ¿ya? Pero son muy pocos, fíjense, estos son fármacos muy bien tolerados. Si todos los efectos adversos son muy poquitos, ya como malestar gastrointestinal, raramente producen hepatitis y alguna vez suben las enzimas hepáticas, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es con la terapéutica paralela, que puede adicionarse, digamos, en caso de que el paciente tenga alguna otra afección o que el paciente ya esté tomando un medicamento y que puede interactuar con estos compuestos. Hay que tener mucho cuidado, especialmente con los fármacos que presentan eliminación vía citocromo T450 o metabolismo a nivel hepático por esta vía enzimática. Pueden presentar interacciones farmacológicas. ¿Ya? Vamos a describir ahora de los compuestos imidazólicos el ketoconazol. Este es el más tóxico, por eso es el que se ha retirado del mercado, y es el que más interacciones medicamentosas tiene. Se ha retirado del mercado para su uso sistémico. Sigue vigente para uso tópico. Eso vuelvo a repetir, ¿ya? Este es un compuesto imidazólico, ¿ya? En el tratamiento tópico se ha impuesto este fármaco. No hay nada que hacer, es muy eficaz. Cuando hablamos del tratamiento de piñas, la pityriasis versicolor, la candidiasis cutánea, la dermatitis seborreica y la caspa. Es muy eficaz. Vienen diferentes presentaciones, ¿ya? Como crema, como loción, que a veces viene como shampoo, ¿no? O como a veces inclusive hay como esmalte, digamos, una presentación de esmalte. Ahora veremos los compuestos triazólicos, ¿ya? El primero que vamos a describir es este compuesto llamado itraconazol. Este compuesto está presente tanto por vía oral y está formulado también en viales intravenosos, ¿ya? La dosificación es de 100 a 400 miligramos día. Mejora
altamente su absorción cuando acompañamos con alimentos o pH gástrico bajo, ¿ya? Este fármaco interactúa mucho menos con las enzimas liposomales que el resto de los triazólicos, ¿ya? La biodisponibilidad es buena, puede bajar la biodisponibilidad si se combina con las rifamicinas y puede aumentar si se combina con la ciclodestrina como molécula que actúa como molécula transportadora y puede mejorar su solubilidad y obviamente la absorción y la biodisponibilidad, ¿ya? Es el itraconazol, aquí lo tienen en presentación oral y también viene en formulaciones intravenosas, ¿ya? Esta es la dosis establecida. ¿Para qué sirve el itraconazol? El itraconazol es un fármaco de elección en el tratamiento de infecciones por histoplasma, blastomisis y esporotritis, ¿ya? Y también es ampliamente utilizado en la dermatofitosis y en la onicomicosis. Una cápita especial para la onicomicosis. Esta es una de las micosis más rebeldes, ustedes tienen, y difíciles de tratar. El itraconazol es un triazólico que tiene efecto en esta afección llamada onicomicosis. Pero también es de elección en estas infecciones por hongos dimórficos, ¿ya? Muy bien. Eso es lo más relevante del itraconazol. Vamos al segundo fármaco o siguiente, que es el fluconazol. Este también viene en formulación oral y también en presentación intravenosa, ¿ya? La dosis establecida es de 100 a 800 miligramos día. Este fármaco tiene muy buena capacidad de absorción, ¿ya? Y se dice que también tiene una buena biodisponibilidad. Llega muy bien al líquido cefalorraquídeo. Este es, de todos los triazólicos, es el que tiene el índice terapéutico más amplio. Es decir, es el que tiene un mayor rango de acción sin presentar toxicidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque afecta menos a las enzimas hepáticas, interactúa menos con el citócromo P450 y altera, digamos, tiene muy buena tolerancia cuando se administra por vía oral, ¿ya? Y además que cuando se administra paralelamente con otros fármacos, es el que menos interacciones medicamentosas tiene, ¿ya? El fluconazol, presentación oral y presentación intravenosa. ¿Cuál es el uso clínico del fluconazol? Es el tratamiento de elección para tratamiento y profilaxis de las meningitis criptocócicas. Es el tratamiento de elección, ¿ya? Ahora, por vía intravenosa también tiene un espectro de acción equivalente a la anfotericina B cuando hablamos de candidemias, ¿ya? Especialmente en pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Ahora, obviamente, si comparamos con las equinocandinas son mejores, digamos, en este tipo de pacientes. Ahora, el fluconazol es el agente utilizado con más frecuencia en la candidiasis mucocutánea. ¿Estamos? Y cuando hablamos de meningitis, como tiene gran penetración al sistema nervioso central, quizás mejor resultado da que utilizar anfotericina B con este propósito. ¿Ya? También en pacientes que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea, como profilaxis, el fluconazol es de elección, ¿ya? Y también en el manejo de pacientes que tienen micosis y tienen SIDA, ¿ya? Ahora, el fluconazol no tiene mucha actividad contra aspergillos ni hongos filamentosos. Es un fármaco generoso por este índice terapéutico más amplio que posee, ¿ya? Tenemos otro compuesto que es el voriconazol. Este fármaco tiene una presentación tanto oral y otra intravenosa, o sea, la dosis establecida es de 400 miligramos día. Por ejemplo, acá tenemos una presentación oral de 200, una solución, parenteral de 200 miligramos, ¿no?
Entonces, la dosis es 200 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Y lo mismo, si fuera en vía oral, comprimidos de 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? Para hacer la dosis total diaria de 400 miligramos. Muy buena absorción por vía oral, tiene una gran biodisponibilidad porque no tiene gran unión a proteínas. En comparación al itraconazol, se une menos a proteínas que este compuesto, pero sí tiene un metabolismo muy alta y predominantemente hepático, ¿ya? Por lo tanto, hay alta interacción con el CYP3A4. Hemos dicho que este sistema enzimático es el responsable del más del 50% del metabolismo de fármacos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos concomitantemente con fármacos, por ejemplo, como la ciclosporina, el tacrolimus y las estatinas, sobre todo, ¿no? Los inhibidores de la hidroximetilglutarid por encima de la reductasa. Ya hay mucha interacción medicamentosa por la interacción con este sistema enzimático. Voriconazol. Toxicidad, ¿ya? Sí, aquí está antes que uso clínico, ¿no? Va a encontrar esto. ¿Por qué razón? Porque sí tiene tema de toxicidad y esto puede limitar su uso. Hay que tener mucho cuidado. Lo menos que produce es un exantema, ¿no? Pero también hay que vigilar las enzimas hepáticas. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los trastornos visuales, ¿ya? El 30% de pacientes puede presentar visión borrosa y alteraciones de visión en color. Esto después de una dosis intravenosa. ¿Ya? Ahora, cuando se administra crónicamente puede producir dermatitis por fotosensibilidad y también cáncer cutáneo. ¿Ya? Y es raro esto, ¿no? La mancha o fluorosis de los dientes. Esto se da en algunos pacientes que reciben terapias crónicas. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces es necesario hacer una evaluación oftalmológica antes de empezar el tratamiento con el voriconazol. ¿Ya? Ahora veremos los usos clínicos. Muy similar al anterior, ¿ya? Hemos dicho, espectro de acción, excelente para cándida. Y es el tratamiento de elección para aspergillosis invasora y mohos ambiental, ¿ya? Esto sí hay que subrayar. Voriconazol. Ahora, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de este hongo que está dando que hablar en el mundo, ¿ya? Se ha identificado este hongo como la Candida auris, ¿ya? Un patógeno emergente multidrogoresistente, ¿no? Tiene ese nombre. Ya el nombre y la presentación son temibles, ¿no? Es decir, parecía que este es malito ya desde su origen, ¿no? Y es así. ¿Por qué razón esta Candida auris es un patógeno que está dando mucho que hablar? Porque es responsable de infecciones graves, ¿ya? Como una candidemia y afecciones invasivas. Han habido brotes en hospitales en todo el mundo, ¿ya? Sudamérica, Sudáfrica, sur de Asia, Reino Unido, Estados Unidos. Y lo malo es que este microorganismo, una vez que aparece, suele persistir en el medio ambiente y los pacientes pueden volverse portadores inclusive hasta por vida, ¿no? Y esto dificulta obviamente la contención de los brotes, ¿ya? De entrada, este germen, hongo Candida auris, es resistente a los azoles de la anfotericina B, pero sí todavía es sensible a las equinocandinas. Obviamente estas son formulaciones parenterales intravenosas, que son costosas, ¿ah? Pero es el único recurso, digamos, para combatir este hongo llamado Candida auris. Aunque también ha empezado a aparecer ya cepas resistentes a las equinocandinas, ¿ah? Y esto obviamente es un peligro. Muy bien, el osaconazol. Vamos a ver el otro triazólico. Este viene también en presentación oral y presentación intravenosa, ¿ya? La dosis es mayor, 800 miligramos día, que puede dividirse en 3 a 4 tomas. Este osaconazol puede absorberse mejor cuando comemos alimentos grasos, cuando se recomienda alimentación, comidas grasas. Ya se distribuyen muy bien los tejidos. Ahora, para
quizás achicar un poco o dar menos frecuentemente, digamos. Hay preparaciones intravenosas que son goteos cortos, digamos, o microgoteos, y tabletas de acción sostenida, ¿no? Lo que puede mejorar un poco la frecuencia de dosificación. El uso clínico del posaconazol es el antimicótico triazólico de más amplio espectro. Hay que subrayar esto. El posaconazol es el antitriazólico de más amplio espectro. ¿No? Tiene amplia actividad contra cándida y aspergillus. ¿Ya? Ahora, este es el primer azol con un efecto muy importante cuando hablamos de agentes causales de la mucormicosis. ¿Ya? Y también se utiliza como terapia inicial en tratamiento de rescate de la aspergillosis invasiva. Sobre todo cuando se hace, cuando se maneja este tipo de afecciones en pacientes de unidades de cuidados intensivos, y también cuando se habla de profilaxis durante la quimioterapia para la leucemia y el trasplante de médula ósea. Ustedes saben de que a veces algunas leucemias se tratan a partir de, quimioterapia y borrar la celularidad de la médula ósea. Se utilizan fármacos que movilizan las células madre hacia sangre periférica y puede establecerse un trasplante ¿no? del mismo paciente a la médula del paciente, ¿vale? Y en este interín el paciente es vulnerable a infecciones oportunistas. Por lo tanto, el posaconazol quizás es un buen fármaco quimioterapéutico preventivo, digamos, para evitar la aspergillosis o alguna infección micótica sistémica en este tipo de pacientes, ¿ya? Ahora, el problema que tiene el posaconazol es de que en algunas situaciones se han reportado datos de hiperaldosteronismo. Los pacientes han tenido crisis hipertensivas y se nota que hay hiperpotasemia, o sea, un aumento del potasio en sangre. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el posaconazol. Quizás revisar un poco la dosificación es lo primero que habría que hacer. Muy bien. Y finalmente, el último triazólico es el isavuconazol, también llamado isavuconazol sulfato. Este es un profármaco, el último que está vigente, digamos, que ha salido al mercado y es soluble en agua. Es también un triazólico de presentación oral y formulación intravenosa. La dosis de carga está establecida acá. Quizás este es uno de los pocos que necesita dosis de carga, para darse cuenta. 2 días se utiliza, cada 8 horas, 372 miligramos. Luego, se baja la dosis a una sola, es decir, a 372 miligramos día, pero única dosis en el día, ¿no? Y se hace un tratamiento continuado por 10 a 14 días. Ya dependiendo, obviamente, de la afección que estemos tratando, ¿no? Una situación es que se puede dar con o sin alimentos. No influye la alimentación en su absorción. Miren, el espectro de acción del isavuconazol es similar al posaconazol, es decir, a ese fármaco de amplio espectro que habíamos mencionado, ¿no ven? Y tiene muy buena actividad cuando tratamos la mucormicosis y las aspergillosis invasivas, ¿ya? Y tiene una mejor tolerancia que el voriconazol. Mucho cuidado si utilizamos en pacientes con SIDA y estos están recibiendo tratamiento antiviral, ¿ya? Puede presentar interacciones con el ritonavir y también algunos pacientes que están recibiendo rifampicina. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Puede actuar la rifampicina como un inductor, aumentando mucho la concentración del isavuconazol y, lógicamente, producir toxicidad. Muy bien, hasta acá los compuestos azólicos, hemos hablado de diazoles y triazoles.
¿no es cierto? Ahora vamos a ver los últimos fármacos sistémicos para infecciones sistémicas. Y aquí están las equinocandinas, ¿ya? Estos son nuevos agentes antimicóticos, ¿ya? Son llamados péptidos cíclicos, que están entrelazados con un ácido graso de cadena larga. Esta es la presentación química. Ya son 3 equinocandinas que están actualmente vigentes en el mercado. Son la caspofungina, la amikafungina y la anidulafungina. Todas disponibles en formulación intravenosa, ¿ya? Estos son fármacos muy activos contra Candida aspergillus, ¿ya? Pero no actúan contra Cryptococcus ni agentes causantes de la cigomicosis o la mucormicosis. Hemos dicho, la efectividad de las equinocandinas es reconocida porque son fármacos de, ¿no?, recursos, pueden ser un recurso muy importante en el manejo de las candidemias y de las infecciones por aspergillus. Muy bien. ¿Cuál es la farmacodinámica, el mecanismo de acción de las equinocandinas? ¿Ya? Estas actúan sobre la pared micótica. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la síntesis de glucanos beta, ¿ya? Cuando se altera esta síntesis, se fragmenta la pared y obviamente se establece la muerte del hongo. Son fungicidas muy eficaces, ¿ya? Aquí tienen ustedes en el gráfico la estructura de la pared del hongo, ¿ya? Y obviamente cuando se inhibe la síntesis de glucanos beta, esta pared es muy endeble y se fragmenta con facilidad, ¿ya? Produciéndose la lisis del hongo. Equinocandinas. ¿Ya? Vamos a ver un poco las características individuales. ¿Ya? Hemos dicho, todas vienen en formulación intravenosa. La primera que vamos a analizar es la caspofungina. Esta tiene una dosis de carga de 70 miligramos y se puede bajar un poco la dosis en los siguientes días con una dosis diaria de 50 miligramos. ¿Ya? La vida media, esta es la equinocandina de menor vida media, de 9 a 11 horas, y que, bueno, es bien tolerada y se elimina por vía renal y por vía digestiva, ¿ya? El segundo compuesto es la amikafungina. Este tiene un poquito más de vida media, fíjense, de 11 a 15 horas. Y de acuerdo a la patología, puede utilizar diferentes dosificaciones, ¿ya? Por ejemplo, para la candidiasis esofágica, la dosis diaria es 150 miligramos. Baja un poco a 100 miligramos cuando hablamos de tratamiento de la candidemia, y esto es para el tratamiento. Cuando hablamos de profilaxis del uso de la amikafungina para candidiasis, hablamos de una dosis diaria de 50 miligramos, que es la mitad de dosis. La tercera equinocandina es la anidulafungina. Este es un fármaco que tiene una vida media mayor, es de todas las equinocandinas de la mayor vida media, tiene 24 a 48 horas, y también es muy eficaz en la candidiasis esofágica, ¿ya? El esquema de dosificación es de 100 miligramos el primer día y los 14 días siguientes 50 miligramos diarios. ¿Ya? En la candidemia se duplica la dosis, hay una dosis de carga y luego se baja a la mitad el resto de los 14 días. ¿Ya? Y el mecanismo de acción otra vez lo explicamos acá abajo en un gráfico, ¿no?, que inhibe la síntesis de glucano, se fragmenta la pared, se produce la muerte del hongo o el efecto fungicida se hace evidente. ¿Ya? Miren, estos compuestos de formulación intravenosa son bien tolerados, ¿ya? Y obviamente tienen usos clínicos también bien definidos. El primero, o la primera, que es la caspofungina, se utiliza en infecciones diseminadas o infecciones mucocutáneas producidas por cándida. La primera indicación. Luego, es el tratamiento empírico de, digamos, de elección cuando hablamos de neutropenia febril, ¿ya? Especialmente en pacientes que estamos tratando con quimioterapia. A veces estos desarrollan este rasgo que es peligroso, ¿ya?
cuando bajan los electrófilos y hay fiebre, significa que hay una infección en curso. Y a veces esto o te hace utilizar un tratamiento preventivo o te hace suspender la inmunosupresión a partir de la quimioterapia. Esa es una situación que a veces enfrentamos en los hospitales, ¿ya? Y obviamente a veces los pacientes que reciben por largo tiempo inmunosupresores desarrollan neutropenia febril y es un signo de alarma. Muy bien. También el otro uso clínico de la caspofungina es la aspergillosis invasora, ¿ya? Especialmente en pacientes aquellos donde la anfotericina B no dio resultado. Pues, digamos, es un recurso, digamos, extra o de segunda mano cuando hablamos de primero la aspergillosis invasora, puede ser de primera elección, ¿ya? Pero cuando la aspergillosis no responde a la anfotericina B, quizás son de primera elección, digamos, ¿ya? La caspofungina. Esto se ha utilizado en tratamiento de rescate. Otro fármaco, la micafungina, es útil en la candidiasis mucocutánea, en la candidemia también, y en la profilaxis que se hace a los pacientes que van a ser sometidos al trasplante renal. ¿Ya? Ese es el uso clínico de la micafungina. Y finalmente, el tercer compuesto es la amidulafungina, muy utilizado en la candidiasis esofágica y en la candidemia. Son compuestos de formulación intravenosa, por lo tanto, son de uso en internación, ¿no? Preferentemente en pacientes hospitalizados. Muy bien. ¿Cómo anda el tema de efectos adversos? ¿Ya? En algún caso se ha visto un aumento de las enzimas hepáticas en los pacientes que reciben la caspofungina, ¿ya? Ahora, especialmente cuando esta se asocia a la ciclosporina, hay que evitar esta asociación porque puede haber un daño hepático mayor si se asocia. Ya, la micafungina se ha demostrado que no se lleva bien con los antagonistas clásicos como el nifedipino y tampoco con la ciclosporina y el sirolimus. Ya, la amidulafungina, este es el fármaco que es menos tóxico porque no tiene muchas interacciones farmacológicas. Lo único que se ha detectado a veces es que durante la infusión intravenosa de amidulafungina hay liberación de histamina. Pero esto no es peligroso. ¿Ya? Y otra cosa que llama la atención es que la resistencia es un problema emergente. Quizás estos son los últimos recursos sistémicos para infecciones sistémicas, pero lo que preocupa es de que ya están apareciendo cepas resistentes. Y obviamente esto preocupa porque ¿qué recurso nos queda? A ver, pónganse a pensar. Si fracasa la anfotericina, la flucitosina, si los compuestos triazólicos no dan resultado y las equinocandinas son el último recurso, cuando empieza a aparecer cepas emergentes, obviamente hay preocupación, porque ¿qué más nos queda? Hay que investigar nuevos fármacos, ¿no es cierto? ¿Ya? Especialmente hay una cepa de hongo que sí ha empezado a asomarse como resistente. Es la Candida glabrata, ¿ya? Que aparece en pacientes inmunocomprometidos y que no responde muy bien a las equinocandinas. Esperemos de aquí a poco, digamos, no sea un problema de salud severo, ¿no? Muy bien. Es por eso que, fíjense, como hay resistencia, está empezando a aparecer en algunas cepas, obviamente también están emergiendo nuevos fármacos sistémicos, antimicóticos, que todavía están bajo investigación. Pero los vamos a mencionar porque, obviamente, sin lugar a dudas, en algún momento vamos a tener que contar con algún otro recurso, ¿no ven? Los siguientes medicamentos se encuentran en ensayos clínicos o preclínicos, ¿ya? Uno de ellos es el Ibrexafungerp,
y el olorofin, ¿ya? Estos se encuentran en estudios preclínicos. Quizás de aquí a poquito puedan emerger como nuevos fármacos antimicóticos, ¿ya? Hay un profármaco llamado el fosmanogepix, ¿no? Es un profármaco de manogepix que se encuentra en ensayos de fase 2 y que también puede ser un nuevo fármaco sistémico. Y el tercer fármaco es el resafungin, que está dando ya, creo, el salto definitivo como un nuevo fármaco sistémico antimicótico, porque ya se encuentran ensayos dentro de la fase 3, ¿ya? Y quizás sea la esperanza ante estas cepas emergentes y resistentes. Muy bien. Veamos ahora antimicóticos sistémicos para infecciones mucocutáneas. ¿Ya? Aquí hay dos fármacos que vamos a tocar o estudiar. ¿Ya? Uno de ellos es la gliciofulvina y el otro es la terminafina. ¿Ya? Veamos el primer compuesto, que es la gliciofulvina. Este es un compuesto derivado del Penicillium, que es otro hongo, es muy insoluble, es un fungistático, es de un mecanismo de acción sui generis, ¿ya? Se une a la piel de nueva formación y la protege de una nueva infección. ¿Ya? Tiene ese mecanismo de acción, que no está muy claro, pero esto es lo que se sabe hasta ahora, ¿ya? ¿Cuál es el uso clínico? Es el tratamiento sistémico para la dermatofitosis, ¿ya? Piña cruris, pelis, corporis, capitis, ¿no ven? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Vamos a puntualizar un poquito más. Este fármaco tiene la propiedad de unirse a la piel de nueva formación, se une a la queratina y obviamente la protege de nuevas infecciones. Como la piel va regenerándose, esta queratina protegida contra, digamos, protegida ya así, quizás sea resistente a nuevas infecciones o a la colonización por hongos, ¿ya? Se administra en forma de microcristales, a la dosis es de 1 gramo diario, ¿ya? Y el tratamiento dura más o menos de 2 a 6 semanas. Y obviamente su absorción mejora en presencia de alimentos grasos, ¿ya? Muy bien, seguimos. Efectos adversos. Hemos dicho, es un fármaco muy utilizado para el tratamiento sistémico de toda la dermatofitosis, ¿no? Y por lo tanto, a veces se ha observado como efecto adverso el síndrome alérgico y algunas reacciones cutáneas, ¿no? Algún cuadro similar al lupus y algunos cuadros de hepatitis. Sí presenta gran cantidad de interacciones farmacológicas, por lo que la gliciofulvina ha sido desplazada por azólicos como el itraconazol, ¿no? Y también por el otro antimicótico oral para infección mucocutánea que se llama terminafina. Quizá la gliciofulvina no se utiliza ya mucho por el tema de reacciones cutáneas, efectos adversos y las interacciones farmacológicas. Muy bien. El otro antimicótico sistémico para infección mucocutánea es la terminafina, ¿ya? Es una alilamiina sintética, es un fungicida muy eficaz y la presentación oral es de 250 miligramos diarios. Es el tratamiento de elección para la onicomicosis, ¿ya? Se utiliza una tableta al día durante 12 semanas, 3 meses de tratamiento. Es queratofílica y fungicida. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la terminafina? Actúa inhibiendo a una enzima llamada escualeno-epoxidasa, ¿no? Que produce acumulación de escualeno y el hongo muere porque se intoxica con el escualeno. Es un esterol tóxico. Efectos adversos de la terminafina: molestias gastrointestinales y cefalea. Este compuesto ha desplazado a la gliciofulvina en el manejo de la dermatofitosis.
¿ya? Porque tiene muy pocos efectos adversos. Muy bien. Ya estamos en la recta final y vamos a ver ahora la terapéutica antimicótica tópica, ¿ya? Y hablamos de la nistatina. Es un antimicótico tópico, macrólido poliénico, fíjense. Cuando ustedes revisen en su casa los fármacos o medicamentos tópicos, van a ver que una buena parte de ellos tienen nistatina, ¿ya? Y viene con un nombre de Quadriderm, y bueno, bastantes nombres, ¿ya? Pero tienen nistatina. Vienen cremas, ungüentos y supositorios. No debe administrarse por vía parenteral o vía sistémica porque es muy tóxico, ¿ya? Tiene una acción local, no se absorbe de modo significativo y tópicamente actúa muy bien contra candidez mucocutánea, infecciones locales como las aftas orofaringeas. Se utiliza como óvulos en la candidiasis vaginal y como pomadas en el intérprete, ¿no? Esta dermatomicosis, ¿ya? Ahora, otros antimicóticos tópicos son el clotrimazol y el miconazol. Ya estos son compuestos azólicos del grupo de los imidazoles, pero se utilizan tópicamente. Estos son muy utilizados para la candidiasis vulvovaginal y algunas dermatofitosis, ¿ya? En algunos casos de candidiasis oral se administra en pastillas de clotrimazol que son para chupar, ¿ya? Ahora, en cremas son útiles para todas las líneas, ¿ya? Purpuris, pedis y pluris, ¿ya? Ahora, en algunos otros compuestos, como el ketoconazol, que es un compuesto azólico tópico, es muy útil para la dermatitis seborreica y la pityriasis versicolor, que ustedes están viendo en el gráfico, ¿ya? Ahora, también entre los antimicóticos tópicos se describen a las salilaminas tópicas como la terminafina y la naftifina tópicas, la terminafina tópica, eficaz para las líneas pluris y corporis. Y bueno, y con esto creo que hemos terminado el capítulo de antimicóticos. Y bueno, por ahora eso es todo. Y si hubiera alguna pregunta, obviamente la respondo. Si no, nos vemos mañana. Continuamos ya con el siguiente tema, que es antimicobacterianos. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si ha entendido la clase, avísenme, porque a ver, los docentes estamos muy contentos porque termina una clase, pero no nos damos cuenta que quizás ustedes se han quedado a medio camino, ¿no es cierto? Porque no han entendido. Entonces, avísenme, por favor. Bueno, como nadie dice esta boca es mía, bueno, quedamos así y nos vemos mañana tempranito. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.